No soy un filósofo que le guste hablar con citas, porque pienso que cada uno, sus pensamientos, sus ideas, son válidas en sí mismas, las haya dicho o no otro autor. Y en el libro tampoco hay muchas citas, pero hoy voy a empezar con una. Espero que sea la única, ¿no? Hubo un científico que fue uno de los padres de la etología, es decir, el estudio de la conducta animal, llamado Konrad Lorenz, que en uno de sus libros, al final, viene a decir que para estudiar y conocer a los animales hay que dejarse de suposiciones espirituales, de los arquetipos como los que hablaba Jung, y hay que usar un método científico, metódico, muchas veces aburrido, que es el método inductivo. Pero, sigue diciendo el autor, si queremos conocer realmente el mundo animal, tenemos que conocer el alma. Entonces llevamos 30.000 años conviviendo con los animales y aprovechándonos de ellos, ¿verdad?, de su capacidad de trabajo, de su protección. Pero a día de hoy todavía no reconocemos el valor que tienen en sí mismos, sino que seguimos tratándolos como cosas que están al servicio del ser humano. ¿No os parece que 30.000 es demasiado? Este libro, como muchos otros, como muchísimos trabajos de muchos investigadores, tiene como objetivo el darnos cuenta de esto. Ha llegado el momento de que veamos a estos seres con los que compartimos el planeta no como medios para satisfacer nuestras necesidades, sino como seres tan dignos, tan válidos y tan únicos como cada uno de nosotros. Todos conocéis a Descartes, o Descartes, como dicen los puristas en francés, que a mí me dicen Descartes y no me entero. O sea, háblame de Descartes. René Descartes, el que inventó el método, o uno de los inventores del método científico, ¿no?, el método cartesiano. Gran pensador. ¿Sabéis lo que decía sobre los animales? Él decía que los animales son máquinas en cuyo interior se encuentran engranajes, como un reloj. Darwin viene a decir, los animales parece ser que evolucionan y unas especies proceden de otras. Y entonces habla de la evolución de las especies. No es el primero que habla de la evolución de las especies. Los filósofos estoicos de la Roma clásica ya hablaban de la evolución de las especies. Lo que habla Darwin son como máquinas, pero cambian con el tiempo, es decir, evolucionan. Y cada vez se adaptan más al medio en el cual les toca vivir. Bueno, va pasando el tiempo y viene la genética. Y se descubre que en los genes está la información fundamental de la vida. Pero no terminamos de superar ese paradigma. Los animales siguen siendo como máquinas, es decir, objetos, cosas, que cambian con el tiempo, evolucionan, y además tienen unas cositas en su interior, en el interior de cada célula, que son los genes, que de alguna manera explican todo sobre el mundo animal. Y la ciencia actual, de hecho, conoce muy poquito sobre los animales, pero muy poquito. En el libro dedico unas palabras a una especie de crítica a la ciencia materialista, es decir, a esa visión o prejuicio que es el cientificismo, que es creer que la realidad existe si la ciencia lo demuestra, o que solamente existe materia y energía y nada más. Y la conciencia, el alma, la mente, el espíritu son como efectos de la química del cuerpo. Pero eso es un prejuicio, eso no está demostrado, ni mucho menos, Y lo que sí sabemos es que los genes no son la causa de todo lo vivo. Y a día de hoy, por mucho que se sigue investigando en los genes, la ciencia sigue sin poder explicar toda una serie de fenómenos que se dan en la realidad.
Y si un método científico, una teoría, una hipótesis, no explica la totalidad de los fenómenos, significa que no es una teoría 100% válida. Por ejemplo, las migraciones. ¿Sí? Hay un montón de animales, de especies que migran. Por ejemplo, la mariposa monarca, que vive al sur de Canadá, en un ambiente frío, y para reproducirse migran, es decir, van volando hasta unos bosques concretos que hay en el norte de México. Recorren 3.000 kilómetros cada año. Y uno se pregunta, ¿y cómo se orientan? ¿Habéis visto volar una mariposa, verdad? Parece como que hay una leve ráfaga de viento y ya se la lleva. Pues no. La mariposa, si tiene que ir allí, por mucho viento que haga, va a llegar allí. Porque aprovecha el viento. Aprovecha. ¿Cómo un animalito tan pequeño, que apenas tiene sistema nervioso, es capaz de orientarse? Bueno, la ciencia no puede explicarlo, solamente tiene suposiciones. Meras suposiciones. Bueno, pues tal vez deben tener en su cerebelo una especie como de GPS, ¿sí? Y se deben orientar pues con el sol. Yo no sé si habéis hecho orientación en la montaña. Orientarse con el sol no es tan fácil, y más si tienes que recorrer 3.000 kilómetros. Desviarse es muy fácil. Muy fácil. Bueno, pues la ciencia con todos sus métodos no es capaz de explicarlo. ¿Y el salmón? La vida de un salmón es asombrosa. Nace en la fuente de un río, al inicio de un río, en su nacimiento. Y por lo tanto nace viviendo en agua dulce. Todo su sistema y su metabolismo está adaptado al agua dulce. Las células están adaptadas al agua dulce. Y empieza a bajar. Algo le dice, tienes que bajar, tienes que descender el río. Hasta que llega al mar, al océano. Y pasa toda su vida hasta que llega a la adultez recorriendo el océano. El salmón que vive en el norte del Pacífico, por la zona de Alaska, recorre de media 30.000 kilómetros por el océano. Pero es que para lograr eso tiene que cambiar su metabolismo para poder vivir en agua salada. Eso le requiere una cantidad de energía tremenda, porque tiene que cambiar todo un sistema de sus órganos. Sus células tienen que adaptarse rápidamente al agua salada. Bueno, pues la vida del salmón y esta transformación que realiza es totalmente contraria a la teoría de la adaptación al medio y la selección natural. Es decir, a la explicación neodarwinista de la evolución de las especies. ¿Pero os imagináis estar en el océano y recorrer 30.000 kilómetros? ¿Cómo aciertan a encontrar la misma desembocadura del mismo río? Es muy difícil. La selección natural dice que determinado ejemplar de una especie, si sus genes mutan y hace que desarrolle una capacidad de adaptación a un medio, va a tener más posibilidades de supervivencia que otros animales de su especie. Y con el tiempo, si sobrevive, puede dar nacimiento a una nueva especie. Pero que el salmón haga toda esta inversión de energía para transformarse de pez que vive en agua dulce a pez que vive en agua salada, no tiene sentido. Porque hay millones de peces que viven y sobreviven en agua dulce y millones de peces que viven y sobreviven en agua salada. ¿Y por qué? Bueno, pues la hipótesis de la selección natural no lo puede explicar. Solo tenemos suposiciones. Con esto no quiero negar el valor de la ciencia, sino como filósofo reconocer hasta dónde la ciencia de tipo materialista alcanza a explicar cosas y qué cosas todavía no puede explicar. Y esto es fundamental para que podamos seguir avanzando en el conocimiento de las cosas. Es fundamental. Pero hablamos del alma. Esto es como una especie de introducción como para llegar a la misma conclusión que Sócrates, ese famoso filósofo ateniense, que para muchos sabía un montón de cosas.
era muy sabio. Yo llego a la conclusión de que en el fondo no sabía nada. Lo mismo dicen los libros de la filosofía tibetana, como La voz del silencio. Nos dice, ¿tú quieres aprender? Tienes que reconocer en primer lugar que no sabes. Porque si crees que sabes, no vas a aprender. Este es el mejor punto de partida. No solamente para aprender, sino también para conocernos y conocernos. La pregunta que yo me hice y que dio lugar al libro es, ¿quién es el animal? ¿Quién es ese animal? Ese perrito, ese sapo, ese orangután. ¿Quién es? No qué es un animal. ¿Quién es? Porque todos los animales son diferentes. No hay dos perros iguales. Yo me atrevería a decir, como decía el profesor Libraga, no hay dos hojas de árbol iguales. Y aquellos que tenemos un animal de compañía, lo sabemos. Es que ahí dentro hay alguien. ¿Os acordáis de una película que hizo Richard Gere de un perro que su dueño era profesor y cada día se iba con el tren? Bueno, esta película está basada en una historia real de un profesor japonés, Inesamuro Oe, que en el año 23 tiene este perrito, en Hachiko, y él cogía el tren en la estación de Shibuya para ir a su trabajo. Bueno, así lo hacía habitualmente y Hachiko iba todos los días a esperarle a la estación del tren. Desgraciadamente, en uno de esos viajes falleció. Hachiko esperó. Cuando llegó la noche se fue, pero al día siguiente volvió. Y se iba y volvía todos los días. Y así estuvo 10 años, hasta que falleció. Fue tal la conmoción, el asombro que generó en ese pueblo, que levantaron una estatua, que actualmente sigue estando allí en la estación del tren de Shibuya. Pero no todos los Akita son como Hachiko. Él era Hachiko. Un ejemplo de fidelidad. No todos los pingüinos de Magallanes son como Disney. Igual lo habéis visto en internet, una historia muy bonita. Resulta que, bueno, los pingüinos de Magallanes viven en el sur de Argentina, en el Océano Atlántico, y migran todos los años hasta el sur de Brasil. Como desgraciadamente cada año suele haber un petrolero que encalla, aunque no nos enteremos, porque las empresas petrolíferas tienen mucho control sobre los medios de comunicación. Nos enteramos de los derrames de petróleo en los casos como más evidentes. Y prácticamente todos los años hay un desastre en cualquier océano, en cualquier mar. Bueno, en 2000, no recuerdo bien el año, 15, 16, hubo un desastre, un petrolero que encalló, y en la playa donde vivía un pescador, Joao Pereira, apareció un pingüino de Magallanes, pues claro, todo lleno de petróleo. Este pescador lo acogió, lo cuidó, lo limpió y lo devolvió al mar. Y el pingüino se fue. La cuestión es que cada año el pingüino, cuando volvía al sur de Brasil, mientras sus hermanos, amigos, se iban al lugar, él se desviaba y volvía a visitar a Joao todos los años, fielmente. Y claro, cuando los periodistas se enteraron, pues fue la televisión, hubo artículos, documentales, y era tan tierno ver el encuentro anual entre Dimdi, que es el nombre que le pusieron, y Joao. Una cosa, un amor, que a veces, bueno, yo siento verdadera envidia de esa relación, porque cómo me gustaría poder tener un encuentro ahí sin máscaras, ¿verdad? Sin tonterías, sin timideces absurdas.
y demostrar el cariño, la ternura que uno tiene, sin más. No podemos negar que los animales tienen un enorme corazón. Los animales, no todos son diferentes. Algunos demuestran un enorme corazón, pero también una enorme inteligencia. Por ejemplo, un caballo que se hizo famoso en los años 20, el caballo Hans, era alemán, que se conoció como el caballo matemático. Porque resulta que había un pastor alemán, no el perro, sino un pastor, ¿verdad?, nacido en Alemania, que tenía un caballo y se dio cuenta que este caballo aprendía a hacer, a resolver pues sumas, restas, multiplicaciones. Y a lo mejor le decía: a ver, Hans, ¿cuántos son 2 más 2? El caballo hacía así. Pero no solamente hacía sumas y restas, hacía multiplicaciones, resolvía divisiones. Y no recuerdo si también raíces cuadradas. Claro, este campesino pues vio la gallina de los huevos de oro y empezó a llevarlo a todas las ferias que había en las diferentes regiones, y es un caballo que se hizo célebre. Y es que los caballos tienen una inteligencia numérica, matemática, muy interesante. Aunque no todos son como Hans, pero con la debida formación resuelven temas matemáticos muy interesantes. Hay muchos casos. Por último, solo os citaré el caso de la gorila Coco, que se hizo famosa porque es una gorila que, bueno, quedó huérfana, se rescató y entonces estaba en cautividad y los científicos que la cuidaban aprovecharon para estudiar su comportamiento. Estaba muy bien cuidada y le enseñaron a expresarse mediante el lenguaje de signos, porque todavía no conocemos ningún animal que tenga la suficiente conformación como para articular palabras. Aunque hay algunos perros husky que parece que hablan. Entonces se dieron cuenta de, bueno, que sí, pues tiene sus manos, tiene sus dedos. Empezaron a enseñarle y aprendía. Llegó a aprender, no sé, 3.000, 4.000 palabras, hasta que empezó a expresar oraciones. Es decir, Coco pensaba. Y ahí empezó a caer uno de los grandes muros que nos impedían comprender el alma de los animales. Porque hasta ese momento creíamos que solamente el ser humano era un ser capaz de elaborar pensamientos. Y ahí se demostró que no. Que al menos los grandes simios, es decir, orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos, son capaces de elaborar pensamientos. Coco, que no había podido tener descendencia, le encantaban los gatos. Y adoptó un gatito, no recuerdo el nombre. Entonces Coco y este gatito eran como madre e hijo, inseparables, inseparables. A veces el gatito se escapaba, normal, se iba, pues como muchos de aquellos que tenemos gatos, pues a veces le da por irse una noche por ahí de fiesta, a veces te trae un ratoncito, te lo deja ahí, ¿verdad?, un pajarito. Y desgraciadamente un día el gato fue atropellado y ya no volvió. Y podéis comprender la desesperación de Coco. No le dijeron nada, hasta que al final un día Coco preguntó: ¿mi gatito se ha roto? Esto es malo, no me gusta.
Y un año antes de morir Coco, hicieron una grabación como una entrevista, ¿verdad?, donde ella nos daba un mensaje a la humanidad. Y nos decía que la humanidad estaba sucia, que estaba rota. Y lo argumentaba. Y esto lo podéis ver en internet. Es no solo interesante de verlo, es que es muy aleccionador verlo. ¿Cómo nos ven los animales a nosotros? Ellos no tienen ninguna duda de que el ser humano tiene alma, pero ninguna, porque la sienten directamente. Somos nosotros los que en nuestra estupidez humana o en nuestra complicación dudamos de que tengamos algo. Y es evidente que la tenemos. Es evidente. ¿O acaso no la percibís en el otro? ¿Quién no percibe el alma en una puesta de sol? En el trabajo final del máster que cursé en la Autónoma sobre Derecho Animal, el tema era la persona biológica. Y explicaba de una manera más jurídica que filosófica que tradicionalmente persona y ser humano se han identificado. Y tú vas a un tratado de derecho civil. En el derecho civil un tema fundamental es la persona, ¿no? ¿Cuándo hay una persona que tiene derechos? Bueno, los juristas dicen, en el momento en el que nace. Otros juristas dicen, no, cuando es concebido. Otros dicen, no, en el momento en que nace y sabemos que está vivo. Pero en el fondo no hay ningún argumento jurídico ni filosófico para explicar por qué identificamos persona y humano. Es algo que por tradición los juristas lo han hecho. De tal manera que si le preguntamos a un profesor de Derecho Civil, oiga, ¿quién es persona? Nos dirá, pues el ser humano. ¿Por qué? Porque según el derecho romano, o sea, la tradición. ¿Y quién es un ser humano? La persona. Nada más, no hay nada más. Pero persona es una palabra que viene del latín, bueno, del griego, que significa máscara. La personalidad es una serie de elementos, como el cuerpo físico, la energía, las emociones, los pensamientos, con los que se expresa un yo, un sujeto. Entonces, la personalidad es una estructura que nos indica que hay una persona, o sea, un actor. Y los animales tienen personalidad, ya lo hemos dicho antes. Si tienen personalidad, hay persona. Persona, sencillamente, es el yo, la conciencia, el sujeto que usa este cuerpo para expresarse, para experimentar y para crecer. Entonces los animales son personas. No son personas humanas, evidentemente. Son personas caninas, personas felinas, personas batracias, en el caso de los ranos y las sapas, pero personas al fin y al cabo. Porque dentro hay un quién, hay un yo. Que da igual si piensa o no, al menos siente. Pero da igual si siente o no, al menos vive. Y si vive, tiene familia. Y si tiene familia, tiene historia. Y si tiene historia, tiene futuro y destino. ¿Quiénes somos nosotros para romper el destino, la historia y la familia de un animal? Entonces el alma es colectiva, pero de ese alma colectiva siempre hay un rayito que está en cada personalidad, y ese rayito es lo que llamamos persona. Y ese rayito tiene una cualidad: en ese rayito está toda el alma colectiva. No es una parte, sino que ese alma colectiva se refleja totalmente en cada rayito.
Y esto es así porque el alma no es física, es inmaterial. Lo material, si lo dividimos y lo repartimos, cada vez toca menos. Por ejemplo, si tenemos aquí una tarta de chocolate, porque uno celebramos su cumpleaños, hombre, pues entre los que somos nos tocaría un pedacito hermoso. Pero vamos a suponer que viene un amigo de repente con 30 amigos más. Hombre, pues ahí ya se reduce la porción que nos toca. Y si tenemos que repartirlo entre 100, huélelo y ya está, no te toca más. Pero si queremos todos compartir una sinfonía de Mozart, vamos a poner aquí en la radio, en el cassette, en el reproductor, que suene la sinfonía. Y aunque fuéramos 100.000, nos va a llegar a todos totalmente, porque es inmaterial. O vamos a tratar una idea, como estamos haciendo ahora, estamos tratando una idea. Da igual si somos 3, 20 o 100.000. Esa idea nos puede llegar a todos totalmente, porque es inmaterial. Pero las cosas inmateriales tienen esa cualidad, y es que aunque se dividan, no se parten. De ahí que cada animal de cada especie cuenta con su experiencia y con la experiencia acumulada de toda la especie. Y así podríamos comprender fenómenos tan increíbles como el de la migración, el de la orientación, o el caso de esos elefantes de la India. Claro, comen vegetales los elefantes. Y alimentarse de vegetales significa que el sistema digestivo tiene que hacer un buen trabajo, como el de los koalas. Los koalas comen eucalipto, que es una hoja dificilísima de digerir, y tienen todo un proceso complicado, muy complejo de digestión. Bueno, los elefantes, al menos una manada, pero esto ocurre en todas las manadas de elefantes de la India, se descubrió que cada X tiempo se iban a la orilla de un río donde había una cueva orada por el agua, una cueva un poco profunda, se metían en la cueva y en el fondo, con el colmillito, iban rascando y lamían caolín, que es un mineral. Un mineral que les va fantástico para que el estómago trabaje bien durante un mes más. ¿Cómo descubrieron que el caolín, que apenas era una beta en el fondo de una cueva, les iba bien para digerir? Casualidad no puede ser. No puede ser, porque un elefante no se mete en una cueva. Bueno, y es que toda la especie durante millones de años ha ido adquiriendo una experiencia que está a disposición de cada uno de los ejemplares, porque el alma es la que recibe esa experiencia, la procesa, la convierte en sabiduría y luego está a disposición de cada uno de los aparatos. ¿Quién sabe si las musas, estos seres tan especiales de los que nos hablaban los clásicos, son parte de nuestra alma colectiva? Y cuando tenemos una inspiración, es que hemos conectado, ¿verdad?, con esa experiencia acumulada de la humanidad que llamamos sabiduría. No digo que sea así, digo, es una posibilidad. En fin, que si pensamos que los animales son algo más que cosas, creo que tenemos que dar una oportunidad también a nuestro corazón para que pueda sentir en armonía con lo que pensamos. Y yo el consejo que doy, antes también en los talleres que imparto de derecho animal, es escúchales, o sea, préstales atención, míralos, dales una oportunidad de que se expliquen. Para mí, como jurista, el derecho tiene que fundamentarse en la justicia, no en el interés. Porque cuando una ley se hace basada en el interés, se hace mal y genera problemas. Y las leyes, en principio, tienen que dictarse para solucionar problemas. Es de justicia que tratemos a cada individuo según su dignidad y que no tratemos, porque es indigno, a ninguna persona humana
biológica canina como un medio para nuestra satisfacción. Eso no es ético, no es justo. Así de simple. Todavía seguimos cometiendo muchas injusticias. Yo también, porque nuestro estilo de vida nos lleva a eso. Pero al menos es importante concienciar de que estamos equivocados. Reconocerlo, estamos equivocados, estamos usando a los animales como medios para nuestra satisfacción, por ejemplo, teniéndolos en un zoológico. Para ir un sábado por la mañana, un domingo, ¡ay, qué divertido el chimpancé! ¡Mira lo que hace! Y ya ha roto su historia y su vida para pasar un domingo con la familia. Entonces, desgraciadamente, el derecho que nos rige es un derecho que no se fundamenta en la justicia. Pero tenemos que volver a ello. A lo justo. ¿Cómo volver a ello? A través de la filosofía. La filosofía es esa especie de disciplina, ese ánimo de conocer que nos permite entrar en contacto con los arquetipos, con las ideas. La ciencia no nos va a llevar a la justicia, no nos va a llevar. La teología tampoco, la teología nos lleva a Dios directamente. ¿Y cómo podemos llegar a conocer, a vivir la justicia, a tener conciencia con la filosofía? Por eso este libro es más filosófico que científico o de derecho, porque es lo que nos permite mover las ideas. Y en la medida en que desarrollemos nuestra sensibilidad ética, el mundo va a mejorar. Cuando mejore y vivamos mejor, como seres humanos, en armonía, diremos, mirando atrás, madre mía, cómo nos habíamos complicado la vida con tantos cacharros. Porque el 85-90% de los cacharros que tenemos, y que para fabricarlos hay que explotar el mundo animal y mineral, no los necesitamos. Lo que necesitamos es más alma. Más alma. Para mí esa es la mejor conclusión.